Hola, soy Lupe y hoy nos cuestionamos qué es una novela. Novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y puede narrar hechos reales o totalmente ficticios. Su principal función es transmitir las percepciones y pensamientos del autor y atraer elementos que despierten el interés del lector a través de la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven como fuente de la reflexión o de la introspección. La novela se distingue de los demás subgéneros por su carácter abierto y su capacidad de contener diversos elementos en un relato complejo. Esto le ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas entre sí, presentar hechos en un orden distinto en el que ocurrieron originalmente, o incluir textos de distintas naturalezas como cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, etc., dándole a la novela mayor complejidad. Sus principales características. Tiene una estructura integrada por 3 partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace, además de coherencia en el tiempo y espacio en el que transcurre la misma. Como dijimos antes, es un tipo de creación abierta, pudiendo tratar diversos temas y utilizar diferentes registros. Los personajes pueden ser ficticios o basados en personas reales, las cuales representan la narración siendo protagonistas, antagonistas o incluso personajes secundarios o terciarios. Posee un narrador que cuenta la historia en primera, segunda o tercera persona. Esta última suele ser la más usada. El narrador es el encargado de darle al lector un punto de vista en relación a los hechos, otorgando cercanía y un mejor entendimiento. La novela es esencialmente un texto narrativo, es decir, narra una serie de acontecimientos, pero puede incorporar otras modalidades textuales como la descripción o el diálogo. Otro rasgo característico de las novelas es que suelen ser extensas. También otro dato es que se considera novela literaria cuando es aceptada por la crítica como creación artística. Tipos de novelas. Novela corta. Como su nombre lo indica, es una obra de corta duración, lo cual también es su principal característica. A diferencia de la novela tradicional, esta no varía en su trama, ni personajes, ni en sus argumentos u otros elementos. Como por ejemplo, El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, o La metamorfosis, de Franz Kafka. Novela negra. Es aquella cuyos acontecimientos giran en torno a un crimen por resolver, caracterizada por desarrollarse en ambientes sombríos y contener tintes sociales. Su origen se remonta a los años 20 del siglo pasado y guarda cierta similitud con la novela policial. Por ejemplo, El asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie, o uno un poco más actual, El salvaje, de Guillermo Arriaga. Novela picaresca. Es un tipo de novela propia de los siglos XVI y XVII, de un protagonista pícaro. Generalmente es contada en primera persona. Suele reflejar de una forma crítica
la moral y la realidad social del momento. Tenemos algunos ejemplos como El Lazarillo de Tormes. Este texto es del año 1554, aunque es de autor desconocido. Y también tenemos A la vida del Buscón, de Francisco Quevedo, del año 1626. Novelas de aventuras. Aquí se narran varios acontecimientos, locas hazañas y situaciones en las que se destacan elementos como la acción, el peligro y la valentía. Estos están presentados como sucesos a los cuales el personaje debe superar, como por ejemplo, La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, y El faro del fin del mundo, de Julio Verne. Novela de terror. Es un subgénero que utiliza temas y elementos relacionados con emociones, como el miedo, la angustia o la soledad. El texto intenta atrapar al lector a través de la descripción de lugares y personajes, utilizando elementos como lo sobrenatural, el suspenso, la intriga, sucesos legendarios o aspectos relacionados con la muerte, o incluso fobias y el miedo a lo desconocido. Como por ejemplo, Drácula, de Bram Stoker, y El Resplandor, de Stephen King. Novelas de ciencia ficción. Son aquellas en las que se exploran las posibilidades del impacto de la tecnología y el conocimiento científico, y su interacción con los seres humanos. Ejemplo de estas tenemos La nave de 1.000.000 de años, de Paul Anderson, y La radio de Darwin, de Greg Bear. Novela policial. Sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido, y sus protagonistas están estrechamente ligados a la policía o a los delitos. En este caso voy a dar de ejemplo un libro entero. 20 cuentos policiales argentinos, de autores varios, entre ellos Félix Carrasco y Plácido Rosario Donato. Novela romántica. Cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o eróticas de sus personajes. Novela fantástica. Ofrece un mundo posible, construido completamente desde la imaginación, con sus propias reglas, criaturas e historias distintas a la del mundo real. Novela realista. Simplemente es lo contrario a la fantástica. Ofrece relatos ambientados en el mundo real, sin atributos mágicos ni sobrenaturales. Novela psicológica. Son aquellas que se adentran en las reflexiones, sentimientos y el mundo interior de los personajes, más que en los eventos ocurridos. Novela filosófica. Plantea reflexiones de orden existencial o trascendental, ambientadas en un relato que las fomenta. Novela epistolar. Es aquella que relata la historia a partir de la reproducción de cartas, entradas de diario, correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los personajes. Con estos últimos conceptos, doy por terminada mi definición. Si la info te sirvió, te invito a suscribirte y a tocar la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esto es Lupe te lee y gracias por escuchar.